Este es mi ataque, para el que se cree intocable. Pues nunca es demasiado tarde para mirar más profundo, lo más prohibido de ti mismo. Dime cuál es tu razón para seguir vivo. Este es mi estilo, entrando palabras en mi boca, ¿sí? Apártate de mi lado, este es mi arte. Ensartate hasta engancharte. Mi lenguaje es Buenas puede tardes. ser amable. Súbete allá arriba y habla con las masas. Yo veo la mentira y codicia en tu cara. Vótame, soy tan despreciable como tú, es la verdad. Lo que quieres ganarte hoy mi derecho al voto. Solo un arma poseo en mi mano. Con el que digo esto, súbete ahí arriba, desde ahí nos vigilas, nosotros pagaremos tu pueblo cada día. Si mi voto es Buenos días, buenas tardes. Hey, Ben, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien o no? Te escucho perfecto. ¿Escuchas al Presión o no por ahí? Así es, de fondo. Me acuerdo cuando nos conocimos la cantamos esta canción, no te pregunté, ¿no? Así es. Sí, depresión muy vieja, ¿no? Estábamos ahí en... Sí, es del 92, sí. Y es más, bueno, es que es como un mentor un poco del KCO, que como sé que te gusta mucho, pues digo, voy a empezar con el maestro del maestro. Perfecto. ¿Qué? ¿Todo bien por ahí, por México? Sí, aquí son las 11 de la mañana, sabadito tranquilo. Ya almorcé con mi esposa, nuestros hijos, todo tranquilo. Está todo tranquilo, ¿no? Así es. Bueno, pues nada, estoy contento que has aceptado el reto. Bueno, no es un reto, pero el directo este, ¿no? Que me habías dicho que no habías hecho ninguno todavía. Y yo tenía ganas de hacer, bueno, como sabes que México es de mis países que más quiero por toda la gente que hay, la cultura, pues quería hacer una charla de estas que empecé a hacer cuando empezó el confinamiento para un poco ver cómo están por ahí, pero tampoco vamos a hacer el monotema de la pandemia, que es de lo que habla todo el mundo, ¿no? La idea es como compartir un rato. Bueno, mi idea fue, bueno, ya que no nos podemos ver, ¿no? Y siempre nos vemos en algún lugar del mundo, o ustedes vienen o nosotros vamos. Mi idea era como sentirse un poco más cerca y contarnos las experiencias de cada uno vitales, pues a través de este medio, ¿no? Entonces, Buenísimo, brother. a ver si se va uniendo la gente poco a poco. Y bueno, como te comenté, tengo un poco una línea cronológica ahí de temas y de ideas que me gustaría que compartiéramos ahí con el resto de gente. Hay un montón de gente de México que están despiertos, qué raro, sábado por la mañana. Bueno, claro, ayer no salieron de fiesta, ¿no? Ahí también hay confinamiento, ¿no? En Ciudad de México. O la gente está Sí. igual. No, sí, claro, aquí también la gente se muere, no creas que no. Pero digo, ¿que la gente Y está saliendo a la calle o no? la verdad es que muy poco. Es que también es muy grande y hay zonas en donde pareciera que todo está normal y hay zonas en las que literalmente todo el mundo está adentro, no sale. Pues por nuestro lado aquí todo muy tranquilo y también son las 11 de la mañana, la gente obviamente ya está despierta. Mm. Sí. Bueno, pues entonces vamos a empezar un poco por los inicios, ¿no? Que siempre hablamos un poco en línea así del tiempo, que a mí me gusta mirar para atrás para entender un poco el presente. ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo empezaste a pintar en la calle? ¿Tus primeras experiencias? ¿O cómo fue eso que te picó un poco la curiosidad pues no sé, de empezar a intervenir, ¿no? En la calle y después un poco que después nos expliques también cómo en esa primera época, cómo era la escena, si es que había una escena en Ciudad de México, ¿no? Pues yo empecé a pintar ahí por mediados de los 90 y pues no sé, el graffiti arcaico igual, no sé, no había mucha información, no había mucha difusión de las cosas y pues tenías que buscarlo pues con la gente que realmente que se dedicaba a eso, ¿no? Yo empecé como como observador, como, pues no sé, buscando pintas, solamente como para disfrutar lo que la gente pintaba, los chavos. Y yo vivía en la zona oriente de la ciudad, entonces no había tanto, pero en la zona sur había mucho. Entonces, en la zona sur es que estudié el nivel preparatorio, el bachillerato, y ahí fue donde empecé a ver como muchísima más gente que pintaba, que ya lo hacía muy bien, que ya de alguna manera tenía mucha técnica o tenía muy claro como toda la cuestión como del graffiti de alguna manera, ¿no? Entonces me empecé a juntar con ellos y empecé a aprender hasta el momento en donde empecé a pintar yo también. Y pues lo básico, unos tags, algunas letras, salir a pintar de noche, pues no sé, las primeras como experiencias ilegales, pues no sé, ¿no? Como que como de alguna manera tratar de participar sin estar muy consciente tampoco de qué estaba haciendo uno en ese momento, ¿no? Y como estás hablando, ¿no? De que eran mediados de los 90, ¿cómo se encontraban, ¿no? ¿Cómo era, como no había redes sociales como hay hoy en día en Internet?
yo supongo que decías, ¿no? Que estabas diciendo que en el sur de la ciudad es donde empezaste a ver más graffiti. ¿Cómo Ujú. conociste a esos chavos, no? ¿Cómo se encontraban? ¿No había un lugar de encuentro? ¿O simplemente fue casualidades? Ya había un lugar de encuentro en el donde literalmente pues ya solamente se juntaba la gente más desarrollada, pero no solamente era gente que hacía graffiti, sino pues había como batallas de b-boys, de MCs, Ah, había sí, gente ¿eh? que patinaba, se llamaba La Croc y durante muchísimo tiempo fue un semillero brutal de gente que pintaba graffiti ilegal. O sea, yo creo que ya no se junta mucha gente ahí, pero se hacían llamar Santana Vandals y literalmente era súper potente lo que hacían, porque no era como la estética de las bombas, ya estaba como muy bien definida, ya tenía, se veía que había mucha influencia de Europa, Mm. los tags ya tenían un buen nivel de desarrollo, ya usaban materiales diferentes, o sea, no eran como los clásicos marcadores, ya tenían como pues lo que podría ser el equivalente al Crink de esa época Mm. y cosas así. Ya había gente que viajaba y traía revistas, había gente, entre ellos había pues gente que venía de Inglaterra, gente que venía de Estados Unidos y que de alguna manera pues traía revistas y cosas por el estilo que pues le daba como mucho auge. Y yo conocí a algunos amigos que vivían por la zona, entonces me empecé a acercar y como a ver un poco qué pasaba por ahí y de todas maneras pues me gustaba deambular por esas calles meramente para ver lo que pintaban, ¿no? Y en aquella época que nos estás narrando, ¿conocían lo que estaba sucediendo como en otras ciudades ya de México o del extranjero? ¿Se sabía lo que estaba pasando o un poco por las revistas, supongo, no? Sí, yo creo que el graffiti detonó primero en la Ciudad de México, pues por ser el centro, Mm. y era donde más información llegaba. Había mercados culturales en donde podías adquirir como revistas, aerosoles, marcadores que eran como pues de otros países. Y sí, llegaba mucha información, principalmente de Europa, que le daba como ya otro giro al juego. Parecía que la gente en Europa no solamente estaba haciendo letras, sino empezaba Mm. como a despegarse y a hacer propuestas nuevas que tenían que ver más como ahora lo veo como, pues pareciera diseño gráfico, pero en ese momento pues era diferente, algo diferente. El juego Mm. estaba cambiando y la gente que no hacía letras parecía que estaba eh, pues desarrollando stickers, carteles, stencils. De alguna manera eran productores gráficos, de una manera simple, pero pues ya estaban ahí, ¿no? Y eso puede ser también lo que te agarrara un poco esa curiosidad, ¿no? De saltar un poco del graffiti a lo mejor más clásico a, bueno, que como tú lo acabas de decir, ahora lo ves un poco como diseño gráfico, pero eran otras maneras de hacer, ¿no? Otras formas dentro de lo que es intervenir en el espacio público y en un momento dado te empiezas entonces a estudiar diseño gráfico, a interesarte, ¿no? Por la gráfica. Sí, tiempo después, durante mucho tiempo estuve pintando y obviamente pues empezó a desarrollar como una cuna de amigos que son con los colegas con los que ahora pinto. Nos conocimos entre una y otra pinta, pues ya se empezaba a ver que este pinta por aquí, esta parte de la ciudad, o Mm. principalmente como este chavo es el que pega tal gráfica en sticker o tales carteles y de alguna manera pues el juego se mantenía vivo, no precisamente pintando en las calles, pero sí como presente, ¿no? Con una u otra cosa. Entonces me gustaba mucho esa idea de empezar a plasmar nuevas ideas que no fueran precisamente lo tradicional del graffiti y bueno, me metí mucho, empecé a dejar un poco a las letras y me metí más a la gráfica. Con el tiempo seguí pegando carteles en la calle y yo creo que ahí fue donde se dio a conocer un poquito más mi trabajo. Tampoco es que yo haya sido el súper activo que invadí toda la ciudad, pero bueno, estuve un tiempo bastante activo pegando cosas en la calle y ahí fue donde de alguna manera la gente empezó a ubicar mi trabajo y empezó como a conocerse. Tiempo después tuve la oportunidad de entrar a la universidad y decidí estudiar diseño gráfico y bueno, bien que mal, pues si bien uno no desarrolla el potencial en la escuela, pues uno que otro truquito ahí en la computadora o de alguna manera a formalizar un discurso visual o empezar a tratar de entender qué está haciendo uno con la gráfica, pues sí me ayudó. Claro, supongo que ahí se mezclaron entonces un poco como el fondo, el background que tenías un poco de autodidacta de la calle y después lo que comentas de la universidad y el diseño gráfico para un poco, es lo que dices tú, que ahí a lo mejor no te van a enseñar tu estilo, pero conoces unas Uh -huh. herramientas o unas maneras de hacer que después te ayudan a pues, hacer tu propio vocabulario, lenguaje, ¿no?
Sí, de alguna manera es poner un poco en práctica. La verdad es que creo que también la universidad en ese momento en el que estudié, no sé cómo esté el nivel ahora, pero pues en ese momento no había absolutamente nada relacionado con esto. Mm. Y lo poco o mucho que uno aprendía tenía que ver específicamente con cuestiones visuales de estéticas publicitarias quizá, ¿no? O sea, como uso de tipografía, composición un poco, de alguna manera, pues no muy profundamente el uso del color, pero pues sí empezábamos a ver algunas cosas. Pero yo creo que el desarrollo potencial lo pude haber tenido pues con mis contemporáneos, con mis colegas, pintando en la calle, y desde luego, pues el uso del Internet, la información que empezó a circular de manera masiva, pues de alguna manera también va como ayudando a uno a tener un mejor panorama, aprender nuevas cosas, nuevas formas, nuevas soluciones, y desde luego eso pues alimenta mucho. Y entonces, ¿cuándo empezaron o sea, a crecer, digamos, de tamaño los murales, ¿no? Porque ha habido también como una evolución en todo el mundo, ¿no? Pero en tu caso en concreto, ¿cuándo empezaste a hacer los murales de gran formato? ¿O cómo sucedió? Pues realmente es que empezar a hacer murales de gran formato siempre fue como pues una cuestión que se dio la oportunidad. O sea, yo lo veía a través también del internet y decía, bueno, pues en algún momento, o qué haría yo en ese mundo tan gigantesco, cómo lo solucionan, cómo Mm. hacen para que todo embone, qué hay que hacer, o sea, cómo se genera un discurso a esa escala. Porque una cosa también es como pintar un muro pequeño en donde a lo mejor lo va a ver 3, 4, 5 la gente local y luego poner un edificio en medio de una ciudad en donde el contexto, la formalidad y el discurso deben de cambiar forzosamente, o sea, en relación al por qué, ¿no? Yo creo que se fue dando de manera natural en relación a que, pues, empecé a pintar aquí en México con las herramientas que uno tenía, escaleras, un andamio quizá, hasta ahí, pero yo creo que la primera vez que me subí a una grúa fue en España, en el Asalto, en el Festival Asalto, y Mm. fue una experiencia de alguna manera dura en relación a que tampoco soy muy fan de la altura, Mm. y ya le comentaba en otra entrevista que lo hice mal en relación a que empecé pintando desde abajo hacia arriba, entonces cada vez iba subiendo más y el vértigo me iba pegando más. Tiempo después fui aprendiendo que era mejor llegar al punto máximo y de ahí para abajo, y paulatinamente fui aprendiendo ese tipo de cosas. Al día de hoy ni siquiera me considero una persona experta en pintar muros de gran formato porque cada muro es un reto completamente diferente dependiendo del lugar donde se encuentre, o sea, nunca hay un muro ideal. O sea, si no tiene textura, le pega todo el día sol, o está escondido, si está liso, o tiene muchas superficies salientes. Entonces, literalmente siempre es un reto al que hay que adaptarse, y al final la gente solamente ve el resultado y lo que uno pudo hacer, pero a veces uno tiene otra idea de cómo deberían de quedar las cosas y al final pues no queda del todo satisfecho con lo que realizó, pero literalmente es parte de la enseñanza, de la práctica, y con el paso del tiempo uno va aprendiendo nuevas formas para solucionar mejor ese nivel de retos, ¿no? Es que de alguna manera es como una lucha a veces, ¿no? Como con un gigante, ¿no? Tener delante un Ujú. mural, ¿no? Es como David contra Goliat, ¿no? Nunca Así mejor tal dicho, David, cual. David, ¿no? Sí, Porque bueno, dices que no te sientes o no te denominarías como un especialista en paredes grandes, pero has hecho algunas bastante, que después hablaremos, sí. bastante de gran formato, ¿no? Pero entonces yo Ujú. quería, como también lo has comentado, que también yo pienso igual, ¿no? De que uno cuando empieza ya a tener espectadores, digamos, de alguna manera, y no hablo de los espectadores de Internet, sino de cuando alguien va a ver ese edificio en mitad de la ciudad, uno tiene cierta responsabilidad, ¿no? Con lo que va a plasmar allí, ¿no? Porque de alguna manera tiene la oportunidad y tiene los receptores, el público, que va a hacerse eco de esa creación, entonces en algún momento, pues, no sé si a todos los muralistas les pasa, creo que a muchos no lo deben pensar, pero otros creo que sí. Esa responsabilidad que uno tiene como artista pues, con la sociedad o con la gente que lo va a ver, ¿no? Tú eres uno de estos, ¿no? De que piensas mucho Mm. el mensaje o la imagen que vas a utilizar para que la gente lo interprete y también contextualizar en el lugar donde estás trabajando esa imagen, ¿no? Sí, claro, pero yo creo que todo esto es resultado de un proceso largo, largo en relación a, tienes que pintar mucho para darte cuenta de eso, tienes que estar informado para Sí. darte cuenta de eso, y sobre todo no creo que siendo muy joven te des cuenta de eso, porque, o sea, es que tampoco está mal que la gente que quiere pintar un muro vaya y pinte en ese Cualquier momento cosa. exacto, lo que le plazca o lo que le Sí, sí, sí. surja, porque mucha gente entiende el mural
no estrictamente como del movimiento muralista, sino el mural, el mero hecho de pintar una pared como un canvas, como una superficie extra. Entonces, a un artista nadie le va a decir qué pintar en su canvas, ¿no? Por así decirlo. O sea, Sí, no sí, puedes sí, decirle a un sí. artista, oye, ¿sabes que no puedes pintar un cuadro de esa manera? Porque justamente de eso se trata. Entonces, lo ven como una extensión paulatina, bueno, más bien una extensión de ejecución. Pero luego está el compromiso social. Si ese muro está en la calle, pues sí valdría la pena como tratar de adaptarse a lo que está pasando. Pero como te lo digo, esto va pasando con el tiempo. Mismo, yo creo que los muralistas mismos en su momento, ni siquiera, como lo he comentado, sabían muy bien qué estaban haciendo, y no hay muralista exitoso joven. O sea, me refiero a que la madurez viene con la edad, con el conocimiento, con el aprendizaje de viajes, de la gente que te rodea, de lo que tú mismo alimentas, cómo alimentas tus ojos. Pero yo creo que paulatinamente mucha gente se declina hacia ese lugar, ¿no? Y lo veo con la gente que pinta, que empezó pintando letras, que empezó teniendo como inquietudes gráficas de una u otra manera, y que actualmente no necesariamente manda un mensaje político-social, sino si busca una transformación en el entorno de acuerdo a lo que está pintando, en el lugar que está pintando, ya sea por composición, por uso de color, por gráfica, por figuración, por abstracción, no sé, pero de alguna manera, sin que esté yo presente cuando estaba ejecutándolo, cuando veo la obra terminada, sé que el artista trató de mover fibras, trató de llegar al espectador de una u otra manera, aunque considero que todos, yo me considero también que sigo en la búsqueda de ello. No considero que mi gráfica actual esté justo en el punto en el que esté tratando o esté dando los mensajes a los que me gustaría llegar. Simplemente creo que estamos en la búsqueda de eso, en el compromiso de poder manifestar mejores murales, no solo técnicas, sino conceptualmente, para que el público realmente entienda qué está pasando, ¿no? Sí, es que bueno, yo creo que lo que dices tienes mucha razón de que esto es una carrera, bueno, yo siempre lo veo así y lo comparto cuando hablo de esto con la gente, de que es una carrera de fondo, ¿no? Al final ya muralista o artista en general, ¿no? Que a lo mejor uno puede tener un hit o un momento alto en un momento de su carrera, pero la cosa es mantenerse y seguir aprendiendo y seguir creciendo, ¿no? Entonces, eh, como ya hemos también comentado acerca de los muralistas, los maestros, ¿no? Que en México hay una gran escuela conocida mundialmente, ¿no? Del muralismo clásico mexicano. ¿Cuándo se empieza a hablar de este nuevo muralismo mexicano o cómo surge, ¿no? Porque al final, de alguna manera, en esta ola o en esta generación, tú eres uno de ellos, ¿no? Pues mira, la verdad es que tampoco sé si exista una nueva corriente artística denominada nuevo muralismo mexicano, porque el muralismo mexicano eh, pues nació, creció y se desarrolló en una época específica de la historia, con fines específicos que eran, yo siempre he considerado que el muralismo nació para educar a la gente, Sí, ¿no? sí, sí. Pasa el porfiriato, pasa la Revolución Mexicana, y hay necesidad de dar a conocer a ese nuevo México una identidad nacional que se sienta un patriotismo de alguna manera. Y en ese momento había muchos temas de analfabetismo, y la mejor manera de dar a conocer mensajes era a través de los murales en el exterior. Entonces, ya había gente que estaba en el extranjero. Diego Rivera estudió en Europa. José de Clemente Orozco estuvo en Estados Unidos pintando murales durante mucho tiempo. Siqueiro sí que tenía como más la identidad callejera, entre comillas, por así decirlo, como de lucha social, y se ve completamente en su gráfica. Y el conjunto de todos ellos pues empezaron a generar un movimiento que no precisamente buscaba consolidarse como una corriente artística, sino como una corriente política social, que luego desembocó en una corriente artística que dejó huella en la historia y que quedará como para siempre el registro de lo que pasó en ese momento. ¿Por qué? Porque era el medio de comunicación, porque no había internet, porque no había muchas cosas que actualmente tenemos. Hablar de un movimiento muralista ahorita sería un poco complejo, porque, o sea, aunque sí existen los motivos políticos y sociales, considero que quizá el mural no es la mejor manera de transmitir esos mensajes, porque tenemos mayores medios de difusión masiva con los que lo podemos hacer. Entonces el mural empieza a tener o sea, nace actualmente de una cuestión estética, decorativa también, aunque hay mucha gente que está metida también en cuestiones políticas y sociales. El abanico de posibilidades es tan amplio que ya
es que no necesitas tener un muro en la calle para que sea político-social o tratar de meternos o segmentar, pues este es el nuevo muralismo mexicano, esta gente no es muralista, porque es súper complicado de acuerdo a el por qué cada artista tiene la necesidad de crear un mural, ¿no? Porque Sí, también es súper... Sí, tal vez, perdona, tal vez sí que, a lo mejor no lo he enunciado bien, sí que es verdad que es muy difícil decirlo ahora mismo, eso se verá con el paso de los años, ¿no? Lo del nuevo muralismo, pero me refería que al final, de alguna manera, son como, salvando las distancias y las diferencias, pues, sociopolíticas y de aquella generación, como una nueva generación de artistas mexicanos que están trabajando los murales. Y yo diría, bueno, yo cuando estuve en México, algunas de las veces que estuve y vi algunos, pues ahí en que es el Palacio de Gobierno, ¿no? Que están los murales de Diego Rivera que están sin acabar, ¿no? Los tiempos también y las maneras de trabajar de los muralistas clásicos, ahora es que, claro, ahora no trabajamos el fresco o las técnicas antiguas, ¿no? Entonces, y los materiales incluso han cambiado y las grúas y todo, entonces llevamos como un ritmo ya en general y tal, que yo a veces me arriesgaba a decir que, claro, que gráficamente y conceptualmente en muy pocos años, toda esta generación en la que tú te incluyes de nuevos muralistas o de muralistas mexicanos o de gente de México que al final hacen murales, que quiera decir, ha habido una evolución en pocos años muy bestial, ¿no? Muy rápida. Entonces, yo no sé si uno, aunque no haya este movimiento a lo mejor estrictamente que se entienda así, siente de alguna manera al ser mexicano como una responsabilidad con los maestros y con la historia, ¿no? Al pintar murales hoy en día. Sí, sí, claro. De alguna manera la gente en el extranjero pues te encasilla dentro de ese movimiento, sí o sí. Yo siempre me he considerado, o actualmente considero mi trabajo como productor gráfico, y productor gráfico en diferentes sentidos en relación a que mi formación académica pues es de diseñador gráfico y quizá la mitad del año estoy trabajando completamente cuestiones de diseño gráfico, pero luego pues tengo, ¿cómo decirlo?, como otro papel en el que me gusta desarrollar murales que pueda transmitir algo a la sociedad y entonces me meto completamente en eso y es otra gráfica que no dialoga precisamente con lo otro que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque actualmente, o al menos en México es muy difícil, la verdad, poder desarrollarte y decir, solo soy muralista y solo pinto murales. O sea, puedes tomar la decisión, pero sabes que de alguna manera va a haber un punto en el que te vas a estancar, va a haber un tope en el que no no todo el tiempo se piden murales, ¿no? Entonces hay que ir adaptándose al día, conforme lo que se vaya necesitando. Y desde luego, entiendo el punto el que nosotros o pertenezco a una generación de gente que hizo un parteaguas en la gráfica, yo creo que eso sí, que viene de la escuela del graffiti, que empezó a hacerse una hibridación de cosas, de conocimientos, de información, que uno viene del skate, viene del cómic, viene de la ciencia ficción. Entonces, ¿eso qué nos trae? Pues un abanico de posibilidades mezclado con nuestras culturas y gente que tenemos, la verdad que tenemos gente muy talentosa, pues que desembocan nuevas formas de expresión, nuevas formas de comunicación, que lo ve como la gente, yo creo que lo ven como una nueva oleada de gente potencialmente para generar murales. Yo creo que sí, en un futuro podría ser, si todos quisieran y tuvieran el compromiso, tuviéramos el compromiso de llevar la gráfica hacia ese punto, podríamos hablar de un surgimiento, o sea, actual, no precisamente del muralismo, pero sí como el muralismo como una herramienta de comunicación posible, que abre un diálogo con el espectador, que transmite un mensaje y luego cierra ese diálogo. Entonces, cuando eso pase, realmente estaremos hablando de un movimiento muralista, ¿no? Con la necesidad de informar. Actualmente hay buenos movimientos en México. Tú sabes que la violencia en México es un tema súper recurrente, los femicidios. Entonces, hay gente que está muy metida y muy comprometida en este tipo de temas, que a lo mejor no precisamente tiene los ojos del mundo en ellos, pero sí que existe, o sea, sí se está haciendo, ¿no? Pero aún así sería muy complicado hablar de 6, 7, 9, 15 nombres para generar o darle nombre a un movimiento como el nuevo muralismo, porque somos muchísimas las personas que estamos haciendo gráfica y cada uno tiene sus propios intereses. No todos estamos y en intereses me refiero a qué es lo que los mueve a pintar estos murales. La finalidad de cada uno, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Yo lancé esto del nuevo muralismo mexicano, tampoco es que yo lo quería catalogar, pero porque lo leí por ahí y sí que de alguna manera, yo cuando conocí a algunos de ustedes, también he visto que esto ha pasado también en otros países, pero bueno, tú, Smith, no sé, Dear, Sanner, los primeros que, Neus, Sego, los primeros que
se empezaron a conocer fuera también de las fronteras mexicanas, ¿no? De alguna manera, aunque ustedes no quieran, representan de alguna manera para la gente que no vive en México, pues una primera avanzada, una generación que seguramente hubo gente antes y hay nueva gente ahora, pero que ha ayudado a visualizar de que hay gente, esta nueva generación, que ya no es nueva, pero esta generación está pegando, ¿no? Y subiendo fuerte y también muy polifacéticos, ¿no? Que claro que no hacéis solo murales, ¿no? Porque sois muy buenos con la computadora, ¿no? Con lo gráfico, con la ilustración, las marcas de ropa, como sois muy... No sé qué ha pasado en México con esta generación que habéis salido muy habilidosos. Pero creo que también esto ha ayudado para la gente de fuera, desde luego, para llamarnos la atención y decir qué potencial que hay aquí. Y también para la gente de México misma pensar, bueno, me puedo dedicar o puedo intentarlo, ¿no? Porque después de ustedes ha salido como... ¿Cuántos nuevos muralistas hay en México? Hay como muchísimos. una opción, ¿no? Sí, Bueno, a lo mejor no es el nuevo muralismo, pero que la gente se ha volcado a pintar muchos murales y con mucha calidad, bueno, de todas las calidades, pero con mucho talento. Y supongo que de alguna manera ustedes inconscientemente fueron referentes, ¿no? Sin saberlo, ¿no? En la gente más joven, ¿no? No sé si tú lo has sentido así o seguramente alguna vez te lo habrá dicho gente más joven, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, de alguna manera sé que existe porque yo también tuve mis referentes, o sea, es como una cadena, ¿no? Sí. Y así como quizá nosotros pudimos superar a lo mejor a nuestros referentes, estoy seguro que lo mejor está por venir, que las nuevas, o sea, yo supe que quería hacer lo que estaba haciendo o lo que estoy haciendo cuando yo tenía 23 años, ¿sabes? Hay gente que ahorita desde los 16 ya sabe perfectamente que ya tiene un iPad, que ya tiene un Wacom, que tiene un Instagram y que de alguna manera tiene bien trazado, o sea, ya empieza a pulir su estilo de alguna manera, que está empezando a pulir como el diálogo que quiere tener con su gente, con sus espectadores, pero yo creo que los mejores están por venir todavía, aunque sí considero que la camada de gente que has mencionado ha sido fundamental para el desarrollo de estas nuevas generaciones. No sé si precisamente yo, pero desde luego gente como Dear, como Smith, como Sanner, Sego, como Neus, pues sí, desde luego pertenecen como a un pequeño nicho que abrió la posibilidad a mucha gente, ¿no? Con sus viajes, con sus murales, con su forma de atacar la gráfica o cómo solucionar. Son tan diferentes entre uno y otros que desde luego yo mismo he bebido de esas aguas y me siento como, no sé, animado cuando veo sus trabajos, ¿no? O sea, también siento que me siguen generando de influencia, me siguen llenando de energía para yo también poder seguir desarrollando en lo mío. Es que yo creo que también cuando saliste o salió toda esta generación, había algunos puntos en común también, que a lo mejor inconscientemente, ¿no? Con lo de la cosa un poco del tipo de simbología que se utilizaba, o la cosmología, o el tipo de color, de alguna manera, por eso yo digo que hay como puntos en común, que a lo mejor no se juntaron todos y dijeron, hey, vamos a hacer un movimiento de los nuevos muralistas, pero esos puntos en común, porque yo pienso, antes de toda esta generación, lo que sabíamos en Europa de que había en México, aparte de los grafitis, de cosas diferentes, pues no sé, era que la Camonchi, el Guachabato, eran como cosas de street art, pero no, hay como un salto, ¿no? Generacional y de estilo y tal, entre lo que conocíamos de México de hace unos años a lo que fue después, ¿no? Y sobre todo yo cuando les he conocido a ustedes me he sorprendido de la capacidad que tienen en controlar diferentes ámbitos de la creación, ¿no? Que normalmente la gente más tradicional del graffiti normalmente se enfocaban solo en el graffiti. Muchos después aquí en Europa pues sí se han dedicado al tatuaje o al diseño gráfico, a la ilustración o a los murales como yo mismo, pero sí que, claro, ustedes son un poquito más jóvenes que yo y se nota ya que suben, y los que le estás diciendo tú mismo, los que tienen ahora 16 suben todavía más fuerte, ¿no? Porque ya tienen como el referente que yo veo en ustedes en decir, ¡guau! Esta gente lo están haciendo muy bien, están viajando por el mundo, tienen un trabajo como con una personalidad. Yo quiero hacer esto, ¿no? Porque antes, cuando yo empecé, no había, bueno, había referentes de la old school, pero de graffiti, digo, pero no había esto de la red social y de que esto va a ser mi profesión. Se empezó con otra finalidad, ¿no? Entonces ahora sí que, de una manera, porque tampoco hay una universidad bueno, por ahora sí que hay, pero de los nuevos murales o del street art o del arte urbano, como se le quiera llamar, pero sí que hay, ya podemos dar como un ejemplo de que
ha habido un camino hacia la profesionalización, que tampoco en cada caso cada uno lo ha experimentado y lo ha vivido de una manera diferente porque, no sé, no sé si hay unos puntos a seguir. Cada uno ha llegado a este punto de diferentes maneras o trabajando, empujando, ¿no? Desde diferentes ángulos, no sé. Entonces es también muy curioso, ¿no? Explicarle a alguien que te dice, guay, ¿cómo has conseguido? Seguro que a ti te escriben también, ¿cómo puedo ir a festivales internacionales o cómo puedo llegar a pintar murales? Y bueno, yo al final, digamos, la cuota que doy, la idea que doy es que ser perseverante con el trabajo, porque más que eso no sé qué táctica puede haber, ¿no? Sí, también es que como lo que te comentaba, ¿no? A veces solamente se ve el resultado final Y no todo el yo no proceso, sé, todo lo que hubo antes, ¿no? claro, por tocar temas, cuando pintamos en Barcelona, al lugar que nos invitaste, ¿te acuerdas? Llovía mucho, tuvimos que pintar de noche, ya no teníamos más días para la grúa, pintamos de madrugada alumbrando con la luz del iPhone, el Smith y yo, y al final, pues el resultado está, pero siempre es un reto súper fuerte y así, o sea, así viajamos muchas veces poniendo de nuestro dinero, buscando un patrocinio que nos apoyara y desde luego en la mayoría de los festivales nunca recibimos, o sea, obviamente siempre un buen trato, pero nunca hubo un pago en la mayoría de ellos, ¿no? O sea, realmente es que uno va con el fin de dar lo mejor posible. Tú sabes que en muchos festivales que yo viajé al inicio, siempre colgué la bandera de México de la grúa porque sentí como bien, ¿no? No sé cómo decirlo, como ese Bueno, de una emocionalismo manera de de decir, decir, hasta aquí hemos llegado, estoy aquí, ¿no? así Estamos es, aquí. así tal cual. Me llenaba mucho de orgullo poner, no sé, decir como, o sea, es que nosotros no la tenemos muy fácil Es y de verdad. repente decir, ya llegamos hasta acá, desde luego da como Planto la orgullo, ¿no? bandera. Sí, 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 sí. y de alguna manera, pues, no sé, o sea, si empiezas pintando en la calle para ver si algún día te invitan a pintar a Hawái, pues ya un poco estás frito porque no va por ahí, o sea, no es la naturaleza de las cosas. Tú debes de trabajar súper duro y el tiempo dirá a qué lugar perteneces y eso es todo. Pero lo principal es que tú debes de estar satisfecho con lo que estás haciendo, ser consciente. Como decías, no, a lo mejor no hay una escuela de graffiti, no hay una escuela de muralismo, pero ya hay tanta información, ya hay tantos libros recopilados, tanta información en internet que tampoco es muy difícil estudiar un poco, abrir los ojos, ver el panorama en el que quieres pertenecer, esto sí quiero, esto no quiero, porque literalmente, aunque nosotros hemos tenido una carrera o ya estamos recorriendo muchísimo, o de alguna manera un camino, también no es que no se crea que en México estamos metidos en 14 galerías, o sea, no hay uno, no hay ni siquiera uno en México literalmente que digas, bueno, está literalmente en las galerías más representativas. ¿Por qué? Porque pues para el graffiti a lo mejor nosotros no somos tan callejeros y para la gente del arte somos muy callejeros y estamos como tratando de hacer nuestro propio público, nuestros propios consumidores, la gente que le gusta nuestro trabajo, que en la mayoría de los casos pues es gente que también está comprometida o tiene inquietudes gráficas, gente que viene del diseño gráfico y de alguna manera pues ahí seguimos, ahí seguimos. Por eso te comentaba que quizá a lo mejor somos muy jóvenes para ver todavía los frutos que puede dar, tenemos satisfacciones, tenemos la forma de vida que nos está permitiendo todo este movimiento, pero de alguna manera creo que hay un futuro todavía donde tiene que uno ser más comprometido con la gráfica, con lo que está generando, con los diálogos que está generando, para de alguna manera entrar a otros círculos, a otros ámbitos, y entonces sí poder perpetrar y vivir de lo que hacemos, porque literalmente, te lo digo, todos estamos al día, si te sale un trabajo por aquí, otro por allá, y bien que mal, pues ahí vamos. O sea, sé que hay gente que está peor, no nos quejamos, pero tampoco estamos como, estos ya están ahí viviendo de Sí, la sí, gloria y sí. la fama, porque eso no es cierto. No, pero es que tienes razón, porque yo también lo vivo igual y ya te digo, soy un poquito más grande que ustedes, pero sí, es una batalla que no te puedes como relajar de alguna manera, ¿no? Porque sí, aparte los jóvenes vienen fuertes y Buah. como los del graffiti te ven que eso no es graffiti y los de las galerías, lo acabas de decir, esto es demasiado callejero. Sí, es un poco difícil encontrarse a dónde está cada uno. Bueno, encontrarse cada uno sabemos dónde estamos, pero cómo ese público lo puede valorar sin menospreciarlo o verlo de una manera peyorativa, como que a veces da un poco de rabia, ¿no? También con uno que ha trabajado tanto para que piensen, bueno, los que pintan murales, ¿no? Los que pintan graffiti son estos, ¿no? Me ha pasado de estar con artistas contemporáneos en según qué sitio y
y al final te acaban diciendo, ah, sí, este es el que pinta grafitis, ¿no? Y te ves como un poco minimizado en tu vida con todas las cosas Ujú. que necesitamos hacer para crear y sobrevivir como solo el que pinta grafitis, ¿no? Bueno, en ese sentido sí Sí. que somos diferentes, que a lo mejor que los muralistas clásicos, que a lo mejor sí enfocaban solo en el mural o en la pintura más clásica, en que hoy en día intentamos tocar diferentes disciplinas artísticas, ¿no? O creativas. Mm. Sí, o sea, la verdad es que nunca ha sido sencillo, o sea, nunca me he quejado de lo que hago, pero me gustaría dejar esto siempre en claro que también uno no es una máquina, o sea, no es como que sabe dibujar y lo va a hacer perfecto, Sí, siempre, sí, sí. absolutamente siempre es un reto brutal. ¿Por qué? Porque uno también tiene días buenos, tiene días malos, uno se compara, es la naturaleza del ser humano, de a lo mejor yo ya estoy quedando atrás, no sé, ¿sabes? O sea, entre frustración, talento, energías, ganas, uno va saliendo al día y tratando de echarle lo mejor posible. Desde luego, disfrutando el proceso, disfrutando los resultados, pero siempre es bien complicado, o sea, literalmente yo te Sí, lo sí. digo, nunca es sencillo, nunca es como que, ah, ya llegué y vamos a jugarle aquí, a manchar. No, no, la verdad es que siempre ha sido. Y luego, pues, o sea, una vez que, como queda un registro de lo que haces, o sea, me refiero al Mm. hecho de no es como un músico que a lo mejor tocó en ese momento mal y luego ya quedó esas canciones quedaron en el aire y ya está. O sea, cuando tú haces una obra gráfica, pues queda el registro de lo que hiciste. Entonces luego tienes que luchar también contra eso, si lo hiciste bien o si lo hiciste mal. Tampoco creo que uno esté siempre preparado para hacer todas las cosas. Entonces siempre es una batalla entre, tanto interna como externa que uno debe de ir superando, ¿no? Sí, 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 que es el debatirse, ¿no? Como decía Uh Shakespeare, -huh. ¿no? Ser o no ser, ¿no? Que a veces, bueno, no sé si te pasa, creo que a todos nos pasa, ¿no? Esas incertidumbres de decir, ¿será este el camino correcto en el que estoy yendo o tendré que ir en la otra dirección? Pero bueno, no nos pongamos tan filosóficos. Te quería, después que hablamos de tu pasión por las calaveras, al igual que a mí me gustan mucho las calaveras Uh y tú en -huh. tu trabajo, pues hay muchas calacas que de dónde viene, no sé si tiene... Bueno, de hecho cuando nos conocimos me regalaste el póster del tour que hiciste para Metallica, ¿no? Que Uh también fui a -huh. honor a hacer un tour mexicano de todo Metallica con las calaveras y tal. Puede ser que tenga una conexión tal vez, no sé, cuando empecé de pequeño ya a conocer de la cultura popular mexicana, lo que primero me atrajo aparte de los colores y de los olores y tal, son las calaveras, ¿no? Por el tema del Día de Muertos o pues los grabados o todo esto. No sé si tiene una conexión o una historia parecida contigo por esa pasión o ese interés por las calacas en Yo tu creo trabajo. que en ese punto creo que forma parte literal del ADN del mexicano en general. O sea, es tan común verlo, es tan parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, que tiene literalmente muchos trasfondos. Desde luego, la calavera pues es el símbolo de la muerte y no hay más. O sea, de ahí puede haber muerte colorida, muerte incolorida, muerte en blanco y negro, muerte. Pero al final es la muerte, una muerte que vive entre nosotros, que de alguna manera pues es como el vínculo que hay con nuestros antepasados, el amor por la vida misma, el Mm. hecho de recordar que hacia dónde nos dirigimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y pues no sé, es un icono muy presente, no solo por su forma, la forma general en la que está construida, que también es un elemento estético increíble, ¿no? Yo siempre me he declinado por la estética de las calaveras porque me gusta su construcción en sí, la forma de cómo puede usarse dentro de la composición y lo fuerte que puedes llegar a transmitir, me encanta desde ahí. Y pues no sé, la connotación que yo tengo es que pues toda la vida siempre me ha gustado también el hecho de las calaveras, eh, porque vivo en un país en el que es como súper normal. O sea, a lo Mm. mejor si vas a otro país y pones una calavera gigante, pues dependiendo del contexto donde cómo lo pongas, Mm. podrá ser tomado de una u otra manera. Aquí también puede llegar a ser así, dependiendo de cómo lo construyas, pero es un poco más digerible, ¿no? Porque puede tener muchas connotaciones de acuerdo a cómo la pintes, si tiene color, si no tiene color, si lleva un texto, si no lleva un texto, y la forma, desde luego, en el que estás generando el diálogo, pues tendrá una connotación fuerte. A mí personalmente me encantan porque, pues no sé, el uso de la misma dentro de la composición, de la estética, de los lenguajes que tengo muchas veces de la continuidad de la vida, me viene bien, me embona perfectamente en el discurso que quiero generar y me gusta mucho hacer uso de este elemento dentro de la estética que llevo. Sí, es que yo creo que, como bien dices, tiene esa connotación, sobre todo en México, de la vida y de la muerte, ¿no? Es que Uh -huh. piensa que en los países a lo mejor
más de Europa o más, tiene como una connotación más como de un tabú, ¿no? Lo del tema de... O sea, que no se habla Sí. de la muerte... Mira, ahí tengo una arriba, ¿la ves? Mira, por ahí. Sí, Ahí es está. una Catrina, ¿no? ¿O qué? Así es, sí, es como súper común, ahí al lado hay un árbol de la vida, o sea, es que las encuentras no solo en gráficas, sino también como artesanías, como objetos de recuerdo, como algo que connota directamente a la cultura mexicana, por el Día de Muertos, por toda la influencia que tiene la muerte dentro de la vida mexicana. Creo que es un ícono, es algo Mm. que lleva directamente a nuestras raíces, ¿no? Bueno, y entonces ya que estamos hablando de esto tan enraizado con la cultura mexicana y así, también quiero que hablemos un poco de esta simbología que aparte de las calaveras que utilizas en tus murales, ¿no? Que yo veo, el otro día lo hablaba también con Ever de Argentina o con Seimek de Perú. Yo miro mucho en mis amigos muralistas o artistas de Latinoamérica que hay como esos puntos en común que yo los veo como del ADN también del folclore y de la artesanía y de las raíces de cada uno, que a lo mejor inconscientemente las está utilizando en su trabajo, pero porque es una cosa común, ¿no? Para cada uno en su cultura, pues tener tan a mano estas simbologías, ¿no? Entonces, te quería preguntar si en este caso, si tú tienes muy presente todo el tema de la simbología o la cultura o esa manera de, en México, ¿no? De los nahuales o de con el animal que se humaniza o el humano que se animaliza por la noche, todo eso de alguna manera, bueno, de hecho los animales y el ser humano son y la flora está bastante presente en tus murales, ¿no? Y de alguna Uh -huh. manera entronca, ¿no? Con la imaginería de la cultura y del folclore mexicano, diría yo, Sí, ¿no? va tocando diferentes puntos y como te comentaba hace un momento, dependerá mucho de qué es lo que busque hacer. O sea, Mm, si dentro de un mural que tiene que dialogar con la sociedad, a lo mejor no haré uso de estos elementos. Por ejemplo, eh, uno de los murales más grandes que he pintado está aquí en el centro de la ciudad y me lo pidieron para recordar lo del sismo mm, en México y hay por ahí una calavera que recuerda, que más bien representa a Mictlantecutli, no precisamente es como un elemento decorativo en sí, tiene un porqué, pero luego también puedo estar haciendo un cartel o para una banda de música o solamente generando gráfica que es meramente pues no sé, como de entrenamiento y pues mm, también me gusta estar haciéndolo por el mero hecho de hacer algo estético, ¿no? Como te digo, a veces sí que llevará toda la intención del por qué mm. está ahí el elemento y algunas veces únicamente es por mera estética, por agregar un elemento que me gusta en esta posición, otra posición, para darle sentido a la composición que quiero armar. O sea, en ambos caminos siempre está como presente, no con toda la intención de transmitir ese folclore, o Mm. sí, dependiendo qué es lo que esté buscando hacer, ¿no? Pero desde luego siempre... la mayoría de las veces sí que no es que esté presente siempre como el tema de la nahualidad, pero pues es como un elemento que funciona, que está ahí y que momentáneamente se usa. A lo mejor a la vuelta de la esquina ya no se usa, bueno, no lo usamos o no lo uso yo y Mm. empiezo a sustituirlo por otro elemento, pero hoy por hoy me gusta y es algo que ha estado hoy presente, que no solamente es la calavera, también tengo un sinnúmero de estudios de huesos y me gusta como el sistema óseo de los animales, la Sí, 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 construcción, sí. las cavidades, no sé, siempre me ha gustado mucho, pero por una cuestión de que siento que es complejo de dibujar, ¿no? O sea, tiene tantas partes, tantas curvas, tantas hendiduras, tantas luces, tantas sombras, que de alguna manera se vuelve un reto tratar de representar ese tipo de cosas. Y pues no sé, aquí en el estudio tengo algunas muestras de esqueletos que me gustan mucho, a veces si quiero dibujar, pues pongo uno y aunque no quiero generar específicamente un diálogo a partir de ese dibujo, es meramente algo que me gusta, que me funciona como un motor de arranque para empezar a dibujar. En el laboratorio del doctor Seger, ¿no? Estamos. Que quería que habláramos de este mural porque bueno, todos tus últimos murales me parecen muy así impresivos, muy impresionantes, pero sobre todo porque yo estuve antes del sismo de septiembre del 2017 y después, y este mural que acabas de nombrar, ¿no? El de México, Cultura y Sociedad que Renace, yo me emocioné mucho, ¿no? Cuando vi que lo pusiste, y bueno, porque te conozco también y Mm, escribiste un texto y bueno, también ver toda la solidaridad que hubo en ese momento después del sismo, ¿no? De que la gente se tuvo que ayudar, ¿no? Entre los escombros para buscar supervivientes y así. Yo creo que de ahí, bueno, de hecho tenías otro mural antes que uh -huh. se destruyó de alguna manera con grietas y tal,
tuviste como este renacer de México, tuviste como una responsabilidad de una cosa que, no sé, yo lo viví, supongo que, claro, tú muchísimo más, de una manera muy emotiva y muy responsable. Y creo que, bueno, no sé, ese mural es impresionante. Al final, todas las connotaciones y toda la responsabilidad que lo hemos hablado antes, ¿no? El tema del muralismo, el muralista y su responsabilidad con la sociedad, pero en este caso mucho más, porque supongo que ahí era tu gran canvas, pero no podías hacer cualquier cosa después de una cosa de una tragedia de esta magnitud, ¿no? Sí, no fue sencillo. Pensando que la primera vez me dijeron, bueno, está este muro, queremos hacer un circuito de murales, literalmente cada uno puede pintar lo que se le pegue la gana, y ahí Sí. estábamos, pues pinté, y luego me dijeron, ok, nos gustó mucho el mural, la verdad es que venía mucho turismo, se activó como esa zona de la ciudad, el muro estaba negro, luego pues lo pintaste, mucha gente venía a tomarse fotos, pero bueno, ya se destruyó. Queremos que vuelvas a pintar, pero ahora que pintes un poco más, y era una especie de tríptico medio extraño, y, pero que nos hables del sismo. Entonces ya con eso era un poco el reto, o sea, cambiaba completamente la concepción que yo tenía de ese muro en relación a que, bueno, si tengo una responsabilidad social, primero me pregunté 4 veces si era capaz de hacerlo. O sea, con toda sinceridad te lo digo, como sería capaz de hacer una cosa así. O sea, no quiero jugarle al muralista y no quiero quedar mal tampoco con la gente, ni con la sociedad, ni con la gente que me sigue. Seré capaz de hacer algo, o sea, de ese tamaño, metiendo pues tanta información que refleje, que recuerde, que le dé valor al movimiento de la sociedad, porque como lo has mencionado, la unidad de la gente fue hermoso ver a tanta gente unida, moviéndose entre escombros, sacando cosas, donando víveres, gente sin dormir en los puntos, en la zona cero, entre máquinas, sacando palos, varillas, no sé, muchas cosas. Estuve 3 o 4 noches con la gente de mi crew, ayudando en donde podíamos, acá en la zona sur, y fue algo, pues, de alguna manera gratificante en el hecho de decir como no podemos hacer mucho, pero lo poco que podemos hacer, estamos aquí, y a partir de esa experiencia también yo creo que pude también tomar la esencia de muchas cosas. Había muchísimas mujeres que estaban como en la zona de brigadistas, no sé, había demasiada información, pero haber estado ahí de alguna manera pues me permitió tener como la pauta para poder hacer este muro cuando me lo pidieron. Estuve como un mes solamente dibujando y borrando, qué cosas, quitando elementos que me gustaban al inicio, que hacían buena composición, pero a lo mejor no llegaban al punto que yo quería, hasta que por fin pude literalmente ver la luz, empecé a trazar, luego, bueno, pues empecé a hacer algunas pruebas de color en el ordenador, y hasta poder llegar a esto, ¿no? Que sí, literalmente fue un reto. En ese momento, pues, fue un reto. Ahora lo veo como algo que disfruté mucho hacerlo. Estuve ahí como un mes y medio más o menos pintando. Éramos un equipo de 4 personas, uno de mis mejores amigos que se llama Alex, mi cuñado Ali, mi primo Jair, y yo, los que estábamos todos los días, empezamos desde cero a fondear y empezar a trazar y hacerlo todo. Un proceso bastante interesante como resultado. La verdad es que estoy súper contento, no solo porque lo haya hecho yo, sino porque siento que aporta algo positivo a la sociedad, independientemente de que no hubiera sido yo quien lo pintara, hubiera sido otra persona. De todas maneras estaría muy contento de que ese mural estuviera ahí, porque está en un punto pues no muy estratégico, pero es muy grande, es un edificio de gobierno que al final pues está ahí, y la gente que lo ve pues de alguna manera lo agradece. La gente que pasaba, era increíble entender que sabían de qué hablaba el mural, ¿sabes? O sea, y eso ya sabía yo, que estaba haciendo las cosas de alguna manera, de que el esfuerzo había valido la pena, porque el diálogo se estaba generando literalmente con las personas, y eso lo valoré muchísimo, disfruté mucho, y es algo que tengo pues como buen recuerdo, y que a partir de ese mural creo que me prometí tratar de hacer murales que fueran de esa índole, o sea, de tratar de transmitir algo positivo a las personas, aunque no fuera un tema político, social, tratar de pulir los mensajes, tratar de decir, ok, a partir de ahora ya vi que sí puedo, y entonces tengo que esforzarme 3 o 4 o 5 veces más por cada mural que haga. Tiene que tratar de tener esta calidad y ese diálogo con el espectador, sí o sí, porque sí lo puedo hacer y no puedo bajar de ahí. Bueno, yo creo que lo has conseguido, que bueno, fue supongo una presión pues muy grande tener esa responsabilidad, pero yo creo que bueno, que el fin se logró. Y entonces, bueno, para ir un poco terminando algunos puntos, que entramos ahí en una profundidad que nos ponemos casi filosóficos, ¿no? Bueno, claro, que tú hablas muy bien. Tengo que decir algo también que admiro mucho de los mexicanos,
que habláis, por lo menos los que he conocido yo, mis amigos, habláis de una manera que a mí me sorprende de mucha gente no habla con esa conciencia y con esa, bueno, esa articulación, no sé, de la palabra, no sé por qué. Pero bueno, supongo que será la educación y la inquietud de cada uno en haber investigado. Háblame un poco de que, antes de que terminemos, esta cosa con la conexión de las visiones, que también puede, no sé si tú lo has pensado un poco así tan directamente, pero yo veo también cierta conexión con esto, el tema de las visiones, el peyote, los huicholes, Mm. el arquitecto. Ya, sí, esa te la obsequié, ¿no? Ahí, Claro. la he traído para representar toda esta conexión. Sí, Mira, es que esto podría ser un Space Invader, si te lo y esto lo habían hecho antes, ellos, sí, los totalmente, nativos. totalmente, Qué claro. Los conexión puede huicholes. haber, sí, los huicholes, con todo este tema de este color tan fluorescente y estos colores tan vivos y esta presencia también de los animales, ¿no? Que hay también Mm, en tu trabajo. ¿Tienes como sí, cierta también inspiración o influencia de estas culturas indígenas? sí, totalmente. Cuando, pues, no sé, quizá cuando era un poco más joven, me leí algunos libros ahí de Carlos Castañeda que despertaban mi inquietud, las enseñanzas de Don Juan, Viaje a Ixtlán, que hablaban ya de otras realidades, otras, una cosmogonía que nos rodea y desde luego creo que eso está presente completamente dentro de lo que yo creo. No es que Mm, sea una persona completamente mística, pero sí que me gusta también ese tipo de, abordar ese tipo de temas y desde luego mm. leer, inculcar, saber de otras culturas y la forma en la que tienen la percepción del universo, desde luego me motiva, me inspira, me llena, me gusta, pues no sé, la historia de los nativos americanos y desde luego pues nuestras propias culturas indígenas que aún... pues no se están muy presentes sus raíces dentro de nuestra cultura mexicana. Yo creo que uno de los puntos a favor que tiene el productor gráfico mexicano es que tiene un bagaje cultural súper amplio en relación Sí, sí, a, sí. tiene tantas culturas, tantas divergencias gráficas, pues no sé, pues los olmecas, los zapotecas, los incas, los aztecas y lo que tenemos ahorita, ¿no? ¿Te recuerdas el viaje que tuvimos a Tonalá? No, Tonalá. Qué cantidad de artesanos había ahí trabajando la cerámica? Cerámica. O sea, Sí. hay tanto y tanto y tanto de dónde beber que desde luego todo eso me llena, ¿no? O sea, la visión cosmogónica que decías acerca del peyote y eso, pues sí que en algún punto tuve que conocer como para saber de qué se trataba, para poder abordar el tema, para poder saber qué es cada cosa, para saber quiénes somos y quizás hacia dónde nos dirigimos. No hago uso de medicinas literalmente naturales, o sea, no fumo absolutamente nada, no consumo nada, pero en su momento sí que tuve la necesidad de experimentar por el hecho de saber qué estaba pasando, porque Mm. me gusta también ser consciente con los elementos que estoy poniendo, como lo decías, ¿no? Hay un momento en la vida en el que hice uso de la gráfica del peyote, hice uso de muchos animales, porque literalmente mi trabajo creo que es de una naturaleza completamente orgánica, ¿no? El diálogo con el que empecé generando esto habla sobre el transcurso de la vida misma como es, no una vida después de la muerte, sino la vida en la actualidad, el respeto a la naturaleza, el respeto a los animales, la apreciación de la naturaleza, pero no pintar murales con el hecho de decir, ah, voy a decorar este muro con un ramo de flores, sino tratar literalmente de generar una composición propia y adecuada a ese muro, que ese es otro reto completamente, porque a lo mejor sí mucha gente puede decir, bueno, pues a lo mejor hay muchos murales que son meramente decorativos y estoy completamente de acuerdo, pero ya hubo un punto en donde la composición se volvió un punto clave en cómo se estaba construyendo ese lenguaje, porque hay gente que es, actualmente vemos, creo que vemos a muchos artistas que son muy capaces de generar diálogos con la abstracción. Veo muchos artistas abstractos brutales, literalmente brutales, que me mueven fibras, que me mueven, que sé que transmiten su lenguaje, es el color mismo. Y entonces creo que lo que yo estaba haciendo en ese punto tenía o estaba muy influenciado, pues sí, de cosmogonías ancestrales, llamémoslo así, que siguen presentes en mi vida, que sigo teniendo muchos elementos dentro de mi estudio que me recuerdan pues esas influencias nativas, indígenas, esas artesanías que desde luego motivan, mueven y alimentan la gráfica que estoy generando, desde luego, eso es totalmente cierto. Yo creo que no se tiene que, bueno, para mí me interesa mucho, sobre todo en Latinoamérica, todos los muralistas o toda la gente que trabaja en el mural con estos signos de identidad de cada uno de su cultura o de la cultura de su país, porque de alguna manera
marcas como la diferencia con Ujú. simplemente hoy en día puedes mirar internet y puedes pintar con estilo de Australia, con estilo de Europa, con el estilo que quieras porque todo se ve. Pero yo creo que es Sí, un gran acierto en el ADN que tiene cada artista, ¿no? Que tenga esa conexión con su raíz para de alguna manera ser, no sé, es que yo me gusta eso de ser como autóctono de alguna manera, tener sí, 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 comprendo. ese Sí, toque. y por citar un par de ejemplos fuera de mí, ¿no? Por ejemplo, ves el trabajo de Sanner y sabes que es mexicano sí o sí, porque Sí. está completamente cargado del simbolismo y de la identidad. Mm, Otro caso que no precisamente está ahí es, por ejemplo, el caso de Smith, que de mm, alguna manera él viene y bebe de otras fuentes como la ciencia mm, ficción, y sí, que lo que a él le gusta está completo, pero desde luego tiene algo que lo vuelve mexicano, la forma de construir. O sea, que su arte sí completamente que es universal, pero tiene un toque que dicta de qué país viene. Y eso es algo es- encantador, sí, sí. ¿sabes? Que no es Sí, tan es que fácil tampoco de conseguir. el Smith sería como un cruce entre los aztecas y Blade Runner, algo así, ¿no? Como que Sí, sí, sí. los cyborgs llegaron a a la era precolonial Ujú, y, no sé, y empezaron a abrir cabezas y circuitos y cosas así, que es muy interesante también porque ese caso en concreto, por ejemplo, cada uno lo ha llevado a su terreno, ¿no? Pero Smith ujú. tiene la cosa también de la calaca, de la calavera, del ser humano, ¿no? De estas pirámides que hacían, ¿no? ¿no? Las pirámides con piedras y con símbolos y monstruos y tal, pero de una manera cibernética, ¿no? O cyberpunk. Entonces, bueno, tiene su raíz cultural original del país y después en los tiempos que estamos viviendo. Por eso digo que, bueno, Ujú. creo que cada uno de los que has nombrado sí tiene, igual que tú, esa conexión y ese punto estilístico personal de cada uno. Nos quedan 4 minutitos antes de que acabemos. Entonces, bueno, yo quería hablar de viajes y de cosas así, pero no Dale, sé si nos vamos a poder alargar mucho. No, bueno, digo que qué casualidad cerramos que con eso. cerramos con esto, que las vueltas que nos ha dado la vida, ¿no? Que nos conocimos en Tonalá, que para Ujú. los que no lo conozcan es una población muy pequeña en la periferia de Guadalajara, en México, pintando, ¿no? Ahí pues en un barrio social, hay unos edificios. Y después la última vez que nos hemos visto fue para el Día de Muertos, pero en Tokio, ¿no? Japón. En Tokio. Nada, Qué, qué... sencillo, ¿no? Casi nada. No, digo Sí, que a mí me llena de orgullo de conocerles y bueno, y estar en esa ofrenda que hicieron ¿no? Para Día de Muertos ahí en Tokio, qué cosa al final, qué suerte podemos tener, ¿no? De decir, ¿no? De privilegiados que somos de haber empujado tanto, de llegar, conocernos en un lugar del mundo y podernos haber encontrado en otro y bueno, y acabar haciendo karaoke con el Smith, ¿no? sí, sí, pues que nos conocimos en Tonalá, luego pues tuvimos la fortuna de que nos invitaras a pintar en Barcelona, en la escocesa. Tiempo después, pues nos encontramos en Japón, justamente en Tokio, y creo que el último día que nos vimos estábamos ahí en el Museo de Roppongi, ¿no? Que Ah, sí, no sí, la sé, última. No, que iban a ver a En Basquiat. Izakaya por la noche. Ah, sí, En claro, Izakaya. claro, Pero claro, bueno, esto claro. da igual, no hace falta decirlo aquí en directo. Pero sí, 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 creo que, bueno, que también te gusta mucho Japón, ¿no? Ya para terminar, que tiene que, igual que has nombrado a los nativos Mm, americanos, tienes una conexión aparte de con el manga, ¿no? La comida, la ilustración, digo, japonesa. También te interesan, ¿no? Como cosas así en concreto de la cultura, ¿no? ujú. Sí, la verdad es que creo que me gustan las culturas del mundo en general, ¿no? Japón tiene algo súper lindo que es una, pues como todo el mundo o la mayoría del mundo, pues de alguna manera valora. Si no te gusta su moda, te gusta su cultura, sus pinturas, sus gráficos, sus grabados, su manga, sus cómics, no sé, es que Japón está ahí para todos los gustos, pues, o sea, desde lo más bizarro hasta lo más pop, lo más kawaii que te puedas imaginar está ahí y de alguna manera es una manera de refrescar los ojos, la gráfica, la forma de vivir, de alimentarse, no sé, es algo bueno. Sí, sí me gusta mucho, la verdad es que me gusta, pero me gusta también, pues no sé, Otras otras partes. culturas. Claro, Mm. totalmente, totalmente, sí. Pero yo creo que sí, igual que salvando las diferencias, Japón es muy intenso también como país y Sí. creo que también para los japoneses que ven México, el ejemplo es Mina, mi compañera, que ella el Ujú. primer viaje que hizo largo fuera de Japón fue a México y estuvo en Cuernavaca y se quedó como, ¿esto qué es? Yo creo que le vuela la cabeza tanto a un lado del charco como al otro, porque imagínate Ujú. japoneses viendo toda la cultura mexicana diciendo, ¿esto qué es? ¿No? Estos Sí, colores, sí, sí, sí. la comida de callejera, todo eso es como, no, es muy diferente. Bueno, pues vamos a despedirnos. Hemos estado muy intensos sin parar casi de respirar para hablar,
Pero bueno, espero que nos podamos volver a encontrar juntos, no sé ya si en Japón, en México, en Barcelona. Ojalá. Sí, y que bueno, que estén todos bien por ahí y bueno, a ver si esta situación en la que estamos viviendo podemos pronto, no sé, salir de ella, ¿no? Y ser mejores personas un poco al final, que ayude toda esta reflexión de haber estado encerrados, ¿no? Sí, así es. Igual valorar el tiempo, no sé, entrenar, pintar mucho, pensar las nuevas gráficas, los nuevos murales, no sé. Si hay la oportunidad, lo haremos. Cuídate, hermano.